Seguimos con la segunda parte de nuestra clase número 4. Validez. Seguimos con validez. En síntesis, para rememorar, se refiere al grado en que un instrumento mide la variable que pretende medir. ¿Cuáles son los tipos de validez? Los tipos de validez son de contenido, de criterio y de constructo. Son tres entonces los tipos de validez: de contenido, de criterio, de constructo. Vamos a ver qué entendemos de validez de contenido. La validez de contenido es la representatividad o adecuación muestral del contenido del instrumento de medición. Es decir, es una clara descripción del dominio de conductas de interés. La validez de contenido incluye esencialmente el examen sistemático del contenido de la prueba para determinar si cubre una muestra representativa del dominio de conductas que se medirán. Es el grado en que un conjunto de reactivos representa adecuadamente un dominio o universo de conductas. Demos un ejemplo. Validez de contenido entonces se refiere a: si voy a evaluar, si voy a analizar el bienestar emocional de un grupo de personas, la palabra o la oración bienestar emocional, ustedes se darán cuenta que es amplia, ¿sí? Entonces necesitamos algunos indicadores o varios indicadores que nos ayuden a determinar el bienestar emocional de ese grupo de personas. Entonces esos indicadores, el conjunto de esos indicadores tiene que ser representativo para que haya validez de contenido. Vamos por el segundo, validez de constructo. En la medida en que alguna variable es abstracta, ¿sí? Hablamos de ella como un constructo. ¿Cuáles podrían ser entonces ejemplo de constructo? Inteligencia, personalidad, ¿sí? La validez del constructo es la extensión en la cual la prueba dice medir un constructo o rasgo teórico y requiere la acumulación gradual de información de diferentes fuentes. Se basa en el significado psicológico del puntaje de una prueba y en la explicación teórica de la ejecución del sujeto. Entonces, ¿qué entendemos de validez de constructo? El grado de correspondencia entre la conducta observable, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué es lo que nosotros de un constructo de inteligencia estaríamos observando? El nivel de desempeño, los resultados de las pruebas, la suma de esos resultados, porque aquí necesitamos acumulación gradual de información de diferentes fuentes, es decir, en diferentes desempeños de un sujeto estaríamos midiendo la inteligencia. La inteligencia sería el constructo, que es una variable que se puede analizar, verificar, estudiar, ¿sí? A través de varios indicadores, a través de varios desempeños que esta persona pudiera tener. Entonces es el grado de correspondencia entre la conducta y la teoría que se quiere medir, ¿sí? Porque fíjense, por ejemplo, la teoría de Skinner, condicionamiento clásico, condicionamiento operante, conducta observable, bueno, es una teoría. Bueno, ¿qué es lo que se quiere medir? Si cuán efectiva es la repetición para el aprendizaje. Es una teoría. Entonces yo voy a observar una conducta repetidas veces y esa acumulación gradual de información de diferentes fuentes, diferentes momentos, voy a verificar, a contrastar cuánto se corresponde con la teoría de fulano. ¿Sí? ¿Ok? Vamos. Vamos por el tercero. Validez de criterio.
referida al criterio o predictiva también se le puede llamar. Es aquella que se utiliza para estimar a futuro una conducta. Si es que nos sirve para estimar a futuro una conducta, entonces estamos hablando de una predicción, es decir, podemos inferir, podemos deducir resultados de conductas futuras. Si una persona estudia muchas y repetidas veces aritmética, suma, resta, ¿cuál es la probabilidad de que esta persona sea muy bien formada y preparada en esa área? Entonces predecimos una conducta. Entonces, validez de criterio nos ayuda a predecir una conducta futura. Fíjense, el DSM-5, DSM-4, CIE 10, CIE 11, ¿qué contienen? Contienen criterios que nos van señalando si observamos ciertos indicadores, ciertos signos y síntomas podrían llevarnos a cierto trastorno, ¿sí? Entonces, a eso se refiere validez de criterio. Aquí solamente les dejo una apreciación para poder resumir lo que es la validez de contenido, validez de constructo y la validez de criterio. Perdón. Aquí les presento una tabla de interpretación del coeficiente de confiabilidad. Esto es nada más para tener en cuenta cómo y de qué manera se clasifica las escalas para obtener la confiabilidad de un test. Ahora pasamos a ver un poco cómo podemos llegar a analizar los reactivos. Y necesitamos trazarnos algunas preguntas para poder analizar. Acuérdense que reactivos son los ítems de cada instrumento. Muy bien, entre estas preguntas es preciso contestar, ¿sí?, las siguientes cuestiones. ¿Fueron adecuados los límites de tiempo? ¿Los examinados entendieron las instrucciones? ¿Fueron apropiadas las condiciones en que se administró la prueba? ¿Se manejaron de manera adecuada las situaciones de emergencia? Bien, cada ítem, cada reactivo, se tiene que darle el tiempo necesario para su completamiento. El evaluador o el constructor, en este caso, del instrumento, debe de analizar paulatinamente qué tiempo llevará responder cada reactivo. ¿Es suficientemente claro y preciso ese reactivo para la comprensión del evaluado? ¿Fueron apropiadas las condiciones físicas y personales? Físicas, cuando decimos física, es la parte del ambiente. ¿Se acuerdan? La comodidad, el ruido, las interrupciones, a todo eso nos referimos cuando hablamos de condiciones físicas o ambientales. Entonces, también, si de repente durante la aplicación del instrumento hubo un cierto malestar, ¿cómo se manejó? ¿Sí? Entonces, todo esto, todas estas preguntas necesitamos realizar para poder analizar los reactivos. De hecho, es inusual que puedan anticiparse todos los problemas o contingencias que surgen durante un piloteo, pero un análisis posterior puede proporcionar información y motivación para prever y manejar situaciones similares al administrar pruebas en el futuro. Por eso se realiza una prueba piloto para poder observar antes, durante y después de la aplicación. Bien, normas de puntuación. Aquí tenemos tres tipos de normas de puntuación.
la normalización, la estandarización y la baremación, ¿sí? Pasamos a definir entonces cada norma de puntuación. La normalización, en este caso, es el grupo normativa de personas que sería la muestra seleccionada de una población meta. ¿Para qué? Para que se pueda comparar las puntuaciones individuales, que obtienen los sujetos en las pruebas con respecto al desempeño de un grupo representativo que se toma como referencia. Entonces, es para que tengan la idea de la diferencia con la estandarización. Estandarización en este caso es una muestra representativa de un país, es decir, para estandarizar un instrumento se necesita ya un grupo muy importante a nivel país, mientras que la normalización es un grupo normativo de personas que puede ser pequeñísimo, ¿sí? Puede ser un pequeño grupo, una muestra. Porque nosotros sabemos que en la ciencia, en las investigaciones, necesitamos una población que será analizada. De esa población extraemos una muestra y esa muestra sería el grupo normativa, en este caso, para el análisis correspondiente de las puntuaciones individuales que se obtienen de los sujetos a partir de las pruebas, ¿sí? La estandarización en este caso es el proceso mediante el cual se aplica una muestra una prueba a la población meta y debe ser lo suficientemente grande y elegir a los participantes en forma totalmente aleatoria y por estratos de población. Entonces, esa es la diferencia entre la normalización y estandarización. Normalización puede ser un grupo normativo, un grupo pequeño de personas, mientras que la estandarización, para estandarizar un instrumento, para aplicar esa prueba y estandarizar esa prueba se requiere de una muestra representativa de un país. Por otro lado, la baremación. ¿Cómo o qué es la baremación? La baremación, en este caso, nos ayuda a evitar la construcción de otro test. Entonces, debido a que estandarizar una prueba es muy costoso y por lo tanto mayoría de las veces no es posible realizarla, se habla entonces de un proceso de baremación en donde las puntuaciones normativas se obtienen de una muestra lo más representativa posible, según los recursos disponibles de una determinada población, que puede ser tan pequeña o como un salón de clases o tan grande como un país. Entonces se habla de que una prueba está baremada en España, en México, Estados Unidos, etc. ¿Para qué esto? Para evitar otra construcción de test, porque construir un test es súper e hiper costoso. ¿Por qué? Porque cada aplicación para estandarizarlo, para estandarizar un test, se necesita, ¿qué cosa? Aplicar en un grupo importante, representativa de un país. Pero la baremación en este caso, ¿qué se hace? Se pasa por el proceso de normalización, de estandarización hasta llegar a la baremación. El grupo de baremación puede ser en este caso reducido o numeroso. Y esto nos ayuda a que no se tenga que llegar a una siguiente construcción de test por el costo que implica. Y aquí un poco una explicación de lo que es el costo de la estandarización que les dejo para leer nuevamente. Hasta aquí nuestra clase de hoy. A seguir adelante, siempre adelante. Que tengan una bendecida y exitosa semana.